Les recuerdo el pasaje, es Génesis 11, versículos 10 al 26. Y ya si empezaron a ver un poquito de esto, ya se dieron cuenta que sigue otra vez una genealogía. Y a estas alturas después de Adviento, que también tuvimos una genealogía, con las genealogías previas de Génesis, yo creo que ya a estas alturas ya no nos espantan tanto. De hecho, creo que ya no las vemos con tanta ligereza como antes de que, ay, genealogía, sino como que ya se vuelve como que un reto y a lo mejor hasta le ponemos una especial atención a las genealogías. Yo no sé si a ustedes les pasa, a mí me da por empezar a investigar qué significan los nombres, a ver si eso me dice algo más. Pero también, además de los nombres, cómo los presentan, porque ya hemos visto genealogías de diferentes tipos a lo largo de Génesis, también la que encontramos en Mateo capítulo 1 en Adviento, y todas tienen sus características de acuerdo a lo que el autor quería resaltar en ese momento, una idea general. Y esto ciertamente nos da también un mensaje, esta genealogía que vemos aquí. En muchas iglesias se evita predicar las genealogías porque no le ven como que un significado muy grande. Sin embargo, sí lo tiene. Y para ilustrarlo quisiera comentarles una historia de hace tiempo, una historia antigua, que habla de dos rabinos que llegan a Jerusalén. Ustedes saben que Jerusalén ha sido destruida ya varias veces. Bueno, una de esas ocasiones llegan dos rabinos, ellos no sabían y de repente se encuentran con la ciudad tan amada por ellos, toda destruida. Y empiezan a recorrer Jerusalén, horrorizados de lo que ven. Pero entre los escombros, de repente brinca una zorra y se escabulle de ellos, y uno de ellos, como el Capitán América, entiende esa referencia, y se tira al piso, y empieza a llorar amargamente, se desgarra las vestiduras, y está muchos minutos llorando y lamentándose y gimiendo a alta voz, y de repente voltea a ver a su compañero, pero lo que ve es a su compañero celebrando. Su compañero está riendo y con las manos arriba y adorando al Señor, y el que estaba llorando se enoja, le dice: ¿cómo puedes celebrar viendo nuestra ciudad amada destruida? ¿Por qué ríes? Y le contesta el otro: tú más bien, ¿por qué estás llorando? Estoy llorando porque estoy viendo el cumplimiento de Lamentaciones, el monte Sión está desolado y las zorras merodean en él. Dice: pues por eso yo también estoy celebrando, porque si el Señor cumplió palabra por palabra sus juicios, también puedo estar seguro que todas sus promesas se cumplirán de esa manera. Sus promesas no fallarán. Y eso es lo que vemos en esta genealogía. Por un lado vemos nombres y muerte, nombres y muerte, nombres y muerte. Y la verdad, hermanos, esas son razones para llorar. ¿O a poco aquí alguien no ha llorado cuando alguien ha fallecido? Cuando un hermano amado de la iglesia ha sido llamado a la presencia del Señor. Pues muchos hemos llorado. Muchos todavía nos duele algún evento de ese tipo, o algún hermano, o algún amigo, tal vez algún padre. La muerte realmente nos da razones para llorar, pero también vemos aquí razones para gozarnos, razones para tener esperanza. Cuando vemos en esta genealogía también esas razones para celebrar a nuestro Dios y también a la salvación que nos da en Cristo. Y eso es lo que vamos a estar viendo aquí en esta genealogía. Si ya la tienen, vamos a leerla de manera alternada como acostumbramos, un versículo y un versículo. Como siempre les digo, cuando hay una genealogía no se preocupen, no les dé miedo, algunos nombres son extraños y a veces no se sabe dónde se pone el acento, pero ustedes léanlo igual y ya después vamos viendo. Bueno, vamos a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: estas son las generaciones de Sem. Sem tenía 100 años y fue el padre de Arfaxad 2 años después del diluvio. Vivió Sem 500 años después de haber engendrado a Arfaxad, y tuvo otros hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y fue padre de Sala. Vivió Arfaxad 403 años después de haber engendrado a Sala, y tuvo otros hijos e hijas. Sala vivió 30 años y fue padre de Eber. Vivió Sala 403 años después de haber engendrado a Eber, y tuvo otros hijos e hijas. Eber vivió 34 años y fue padre de Peleg. Vivió Eber 430 años después de haber engendrado a Peleg, y tuvo otros hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y fue padre de Reú. Vivió Peleg 209 años después de haber engendrado a Reú, y tuvo otros hijos e hijas. Reú vivió 32 años y fue padre de Serug. Vivió Reú 207 años después de haber engendrado a Serug, y tuvo otros
Serug vivió 30 años y fue padre de Nacor. Y vivió Serug 200 años después de haber engendrado a Nacor, y tuvo otros hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y fue padre de Taré. Y vivió Nacor 119 años después de haber engendrado a Taré, y tuvo otros hijos e hijas. Juntos, Taré vivió 70 años y fue padre de Abraham, de Nacor y de Harán. Vamos a llevar este mensaje en oración al Señor. Señor, te damos gracias porque nos permites ver en esta genealogía, Señor, también parte de tu juicio, parte de tus promesas, Señor, y en ambas, Señor, pues ponemos especial atención en este día. Te rogamos que sea tu Espíritu el que nos hable y que también, Señor, nos lleve, Señor, a un entendimiento mejor de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ay, gracias a Dios les tocó a ustedes la parte larga de todo el pasaje. Bueno, lo que vemos en esta genealogía es un pueblo elegido para vida eterna. Un pueblo elegido para vida eterna. Así le pueden poner a su hojita. Un pueblo elegido para vida eterna. Y el primero de los dos puntos es porque la sentencia del hombre es morir. La sentencia del hombre es morir. En estas últimas generaciones se ha dicho que lo que reina no es la realidad, sino la percepción que tengamos de la realidad. Es cada vez más difícil que la gente se perciba como pecadora. Se puede percibir un hombre como mujer, un hombre como un árbol, un hombre como una mascota, pero difícilmente se va a poder percibir como pecador. Pueden aceptar inclusive que no son perfectas, porque pues nadie es perfecto, pero ya decirse pecador ya es como que ir muy lejos. De hecho, un predicador muy famoso decía que el problema más grande de nuestros días es que la gente no se cree pecadora, y aún los creyentes no se dan cuenta de cuán pecadores somos. ¿Y quién sabe de dónde sacó el hombre que el hombre es bueno? O que la sociedad es buena. No sé de dónde lo sacó, porque realmente la Biblia no dice eso. Donde ustedes abran la Biblia, van a encontrarse una humanidad pecadora. En cualquier parte donde abran la Biblia, excepto en la primera página de Génesis y en la última página de Apocalipsis, es donde vamos a encontrar solamente una humanidad sin pecado. Pero en todo lo demás vamos a encontrar un pueblo pecador. Entonces, en esta genealogía que encontramos, un pueblo pecador también. No importa si es de Sem, de Cam o de Jafet, es un pueblo pecador lo que encontramos aquí. Pero esa realidad, fíjense, ni siquiera hay que ser un conocedor de la Biblia para darnos cuenta. O sea, ¿quién puede ver a su alrededor y decir, no, pues no existe el mal, no existe el pecado? O sea, ¿cómo podríamos decir que en algún tiempo no ha existido el mal o el pecado, o en algún lugar, o en alguna casa, o en alguna familia, o en algún país? En todos lados ha existido el pecado y sigue existiendo. Esa es una realidad evidente en nuestra experiencia humana, no hay que ir muy lejos. Pero otra cosa que encontramos en las Escrituras no solo es eso, sino nos habla también de Dios. Y nos habla que es un Dios santo, 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 y que castiga el pecado, que es un Dios justo. Y ya saben qué versículo les voy a citar, lo tienen en su hojita, Romanos 6, que la paga del pecado es muerte. Y eso es lo que vemos en esta genealogía, muerte, muerte y más muerte. Dice el versículo 10 y el 11, Sem tenía 100 años y fue el padre de Arfaxad 2 años después del diluvio. Y vivió Sem 500 años después de haber engendrado a Arfaxad y tuvo otros hijos e hijas. O sea, Sem tuvo 100 años, tuvo unos hijos y después vivió todavía otros 500 años. ¿Qué nos está diciendo? Pues que vivió 600 años y murió. No lo está diciendo directamente, pero es obvio, aquí se entiende. Y aquí esa misma fórmula la vamos a encontrar en cada uno de los nombres. De hecho, es la misma fórmula que nos enseñan en la primaria. Las etapas de cualquier organismo biológico. Nace, crece, se reproduce, muere. Y eso es lo que vemos aquí. Sem nació, creció hasta los 100 años, se reprodujo, ¿y qué creen después? Murió. Y eso en cada nombre. Así que si vamos a Sem, murió. Arfaxad, murió. Eber, murió. Ya de una vez nos brincamos hasta el último nombre, Abraham. ¿Qué creen que pasó con él? También murió. Ya les va un spoiler alert. Tú también vas a morir. Yo también voy a morir. Las personas que tienes a los lados van a morir. Las personas a las que te encuentres ahorita saliendo van a morir. A las que te encuentres llegando a casa también van a morir. Todos vamos a morir. Eso es lo que menciona el predicador en Eclesiastés, porque hay una correlación que nos menciona aquí Romanos. La paga del pecado es muerte. Dice el predicador en Eclesiastés: ciertamente
no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Si alguien aquí cree que es bueno, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. El corazón de los hijos de los hombres está lleno de maldad, y hay locura en su corazón toda su vida. Después se van a los muertos. Pecado, muerte. Es una correlación inevitable, porque la paga del pecado es muerte, y nosotros somos pecadores. Todos vamos a morir. Es cierto que puede parecer que de repente algunos hombres se encumbran tanto que están como que por arriba, inclusive de Dios, y eso tampoco es nuevo, ya lo vimos hace unos capítulos con Nimrod. En estos días se habla mucho de la toma de la presidencia de Trump, y que si Sheinbaum contestó, y que si también el de China, y que si también el de Rusia. Hermanos, al final de nuestros días todos vamos a estar en la misma situación, frente a la muerte. Ahí vamos a estar todos, ahí van a estar nuestros padres, es lo que vemos en esta genealogía. Ahí van a estar nuestros hermanos, ahí van a estar nuestros hijos, ahí van a estar todos, ahí vamos a estar todos, frente a la muerte. A veces se dice que se quisiera viajar al pasado. Si queremos dar un viaje al pasado, simplemente hay que ir a un cementerio. Ahí está todo el pasado y todos están bien muertos. Pero aquí hay una pregunta que les quiero hacer. ¿Ustedes creen que la muerte terrenal es castigo suficiente para el pecado? ¿La muerte terrenal será un castigo suficiente para el pecado? Nuestra experiencia nos dice que no, que no. Fíjense, en el estudio de esta semana, y casi siempre que se habla de los grandes malvados de la historia, sale un nombre, en nuestro tiempo al menos, Hitler, ¿no? Pero ojalá Hitler fuera el único ejemplo de ese tamaño. De hecho, simplemente en ese tiempo hay otros más. Hay uno que casi luego no se menciona, pero que fue compañero de armas de Hitler en esa Segunda Guerra Mundial. Estoy hablando de Benito Mussolini, el dictador italiano. Bueno, se considera que él es la persona que más muertes en su dictadura ha causado a los italianos. Centenares de miles de italianos murieron bajo el régimen de Mussolini, que también era italiano. Bueno, cuando ya estaban por perder la Segunda Guerra Mundial, lo que se llamaba el eje del mal, le llamaban en ese tiempo eso, a esos países, Japón, Italia, Alemania. Bueno, Mussolini ya sabía que iba a perder, entonces intentó huir, pero fue detenido en la frontera y ahí mismo fue fusilado, ahí mismo lo mataron. Pero llevaron su cuerpo y lo exhibieron en una plaza pública de Milán. Lo exhibieron como si fuera un pollo de mercado. Lo agarraron de los pies y así lo colgaron en una viga de metal. Bueno, los italianos se presentaron por miles para seguirle disparando, para escupirlo, para golpearlo con martillos, con tubos, con objetos, con piedras. El cuerpo de Mussolini quedó irreconocible. Los italianos pensaron y supieron que la muerte no era un castigo suficiente para Mussolini. Querían todavía darle un castigo mayor. Y cuando nosotros pensamos en ese tipo de personajes, estamos de acuerdo que la muerte no es un castigo suficiente, que inclusive algunos se van sin enfrentar la justicia, y la muerte no es suficiente. Pero ¿saben qué es lo curioso? Que ninguno de nosotros va a definirse a sí mismo como un gran pecador. Ninguno de nosotros nos vemos como un gran pecador. Sin embargo, reconocemos que hemos pecado más de una vez. Si nosotros lleváramos la cuenta de nuestros pecados, nos faltarían hojas, ya tendríamos un libro mayor que la Biblia, de cada pecado, de pensamiento, de acción, de omisión. Ninguno de nosotros se percibe. Ahora, nosotros podemos ver a alguien como Mussolini y decir si es que este hombre era realmente malvado. Y nosotros, que somos imperfectos y somos pecadores, podemos darnos cuenta de la situación de Mussolini. ¿Cómo será que nos ve el Señor a nosotros? ¿Cómo será que el Señor, que es santo, santo, santo y justo, y nos empezara a analizar a nosotros, qué vería Él? ¿Pensaría el Señor tal vez que la muerte sería un castigo suficiente para nosotros? Porque cuando aquí habla de que la paga del pecado es muerte, no se refiere solamente a la muerte física, es un espectro mucho mayor de muerte que involucra también el alma, el espíritu. Inclusive para los antiguos, los que vemos aquí en la Biblia, tampoco fue un castigo suficiente. Porque imagínense, llegaron a vivir tanto, casi 1000 años al principio, y después se fue recortando, 400 años, híjole, ya muchos quisieran aquí vivir tal vez 400 años, pero todavía más, 200 años, y luego 150 años, y todavía más. Y aún así el horror de la muerte no les hacía nada.
Llegó el momento en que la muerte, pues sí la veían y de repente, pues sí, qué gacho que se murió alguien. Pero dejó de tener el efecto que el Señor quería que tuvieran los hombres. ¿Y cuál era ese efecto? Que temieran al Señor, que se arrepintieran y que volvieran a Él. Y de hecho es esa dinámica que fuimos viendo a través de la reducción de las edades del hombre. A pesar de la muerte, lo único que se iba multiplicando, además de los hombres, era la maldad. Y la muerte era el mensaje más potente en contra de la maldad, pero eventualmente también dejó de ser potente. Eventualmente, nosotros hoy en día solamente pensamos en la muerte cuando ya estamos nosotros al borde de la muerte en alguna situación, o cuando alguien más, o cuando vamos a un funeral. Pero fuera de eso realmente es algo que nosotros mismos nos estamos callando todo el tiempo. Nadie aquí está pensando que se va a morir y que debo hacer algo con mi vida. Generalmente es algo que pensamos solamente en esos momentos. Y el ser humano no entendió el propósito de Dios en acortar. Vemos en Génesis 6:3, ese ya lo estuvimos viendo previamente. Antes del diluvio el Señor dice: mi espíritu no luchará para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne, serán pues sus días 120 años. Y aquí es donde vemos ese cumplimiento. Hasta Génesis 11, así ahorita a lo largo de la historia nosotros podemos partir en antes y después de Cristo. Pero en este momento de Génesis 11, creo que una manera en que lo podríamos partir, y que es evidente que se parte así, es antes y después del diluvio. Antes y después del diluvio. Antes del diluvio, la persona que vivió menos años, acuérdense que está Matusalén de 900 y cacho y todos los demás, pero la persona que vivió menos años fue Lamec con 777 años. La que vivió menos años antes del diluvio. La persona que vivió más años después del diluvio fue precisamente el que inicia esta lista, Sem, con 600 años. Ahí, antes y después del diluvio, el que vivió más, y es el que ha vivido más después del diluvio, 600 años. Pero no solo se redujo de esa manera, también en la edad en que tenían hijos. Antes del diluvio, tenían hijos más o menos entre los 70 y los 180 años. O sea, su primer hijo estoy hablando. Después del diluvio se acortó, y si ven esta genealogía vemos algo parecido a la actualidad. Entre 29 y 35 años es cuando empiezan ya a tener hijos después del diluvio. O sea, todos los tiempos empezaron a acortarse. Y eso es lo que el Señor estaba buscando, ese arrepentimiento. De hecho, hay un salmo que normalmente se cita para esto, y lo vimos entre semana, el Salmo 90, versículo 10, pero también me gustaría que nos brincáramos a 2 versículos después. Ese salmo dice: los días de nuestra vida llegan a 70 años, y en caso de mayor vigor a 80 años, porque pronto pasa nuestra vida y volamos. Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Esto es lo que el Señor buscaba, que el hombre tuviera temor del Señor y se arrepintiera. Y eso es lo que clama aquí Moisés: Señor, ya sabemos que has reducido nuestros años, pero que esa reducción nos dé sabiduría. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor al Señor. Que esa reducción nos haga temerte, que nos haga volver a ti, que nos haga implorar misericordia. Ese era el propósito, porque si el Señor quisiera simplemente matar a la humanidad, pues desde Edén, desde la primera transgresión, y en cada transgresión a cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros llegaría, no sé ni a qué edad llegaríamos, ni siquiera a la adolescencia. No sé las etapas de la infancia, pero creo que de la más baja llegaríamos. Pero eso es lo que está diciendo. Y eso es lo que quiero que recuerden, que la muerte terrenal no es el castigo completo del pecado. No es el castigo completo. Porque miren, si eso fuera, si la muerte terrenal fuera el castigo completo del pecado, ¿qué pasaría con todos los que mueren? Pues ya pagaron. ¿A dónde deberían ir? Al cielo. ¿Y eso nos dice la Biblia? ¿Que todo el que muere va al cielo directamente? Eso no dice la Biblia. Si el pecado se pagara solamente con la muerte terrenal, todo el que muere iría al cielo, o iría a la presencia del Señor inmediatamente. Y no es lo que nos dice la Biblia. De hecho, lo que sí nos dice la Biblia es lo que dice Hebreos 9:27. Y así como está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Miren, hay muchas cosas que luego se comentan en algunas iglesias que no son bíblicas. Algunas hablan de temas como el purgatorio. Y en el purgatorio, según esto, es una etapa intermedia en la que uno, pues, como no ha pagado todos sus pecados, va a una antesala donde los continúa pagando. Pero los que quedan vivos pueden echarle la mano y reducirle esa condena a través de oraciones, misas y quién sabe cuánta cosa, ¿no?
Bueno, eso no está en la Biblia. Otros mencionan que se puede evangelizar a los muertos. O sea, que alguien se pudo haber ido sin creer, pero que en un estado espiritual se les puede evangelizar. Eso tampoco está en la Biblia. Lo que sí dice la Biblia es que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Por qué tendría que haber juicio si ya pagamos por el pecado con la muerte? Porque la muerte no es el castigo completo del pecado. Después sigue el juicio. Nuestra muerte no paga el pecado. De hecho, nuestro pecado agrava la condena, aumenta la cuenta. Y la verdad, hermanos, es que si somos sinceros, aún siendo creyentes, el pecado es algo que seguimos cometiendo. Por algo tenemos esa oración de confesión. Es necesario que tengamos esa oración de confesión antes de acercarnos al Señor. Seguimos pecando. Es nuestra lucha diaria que no se acaba. Y esa es la clave, que es una lucha. El que no es creyente peca, el que es creyente peca también, pero el que no es creyente no lucha contra el pecado. Y de hecho eso es lo que vemos con Pablo en el capítulo 7 de Romanos. Él mismo, después de muchos años de estar en la fe, después de muchas iglesias fundadas, después de un conocimiento extraordinario del Señor, todavía se reconoce como un pecador, incapaz de controlar el pecado que tiene en sí mismo. Él mismo lo dice: no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso es lo que sí hago. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Este cuerpo pecador, entre más peco, soy más digno de muerte. ¿Quién me librará? Y él mismo da la respuesta más adelante. Pero entonces, ¿cómo es que el hombre puede escapar de su pecado y de su sentencia de muerte eterna? En esta genealogía vemos que el hombre no puede escapar de la muerte, todos murieron. Sin embargo, hay una manera en que sí se puede, y ese es nuestro punto 2, porque el Señor no se olvida de sus promesas. Un pueblo elegido para vida eterna, punto 1, porque la sentencia del hombre es morir, punto 2, porque el Señor no se olvida de sus promesas. Hermanos, es importante que no desvinculemos lo que hemos estado viendo en los anteriores capítulos de lo que está sucediendo ahorita. ¿Qué es lo que nos había dicho previamente? En Génesis 3:15 tenemos el protoevangelio. Todo eso no está en su hojita porque es más que nada un recordatorio. Génesis 3:15, pero sí debe estar aquí proyectado. El protoevangelio presentado a Adán y a Eva, y a la serpiente inclusive. Pondré enemistad entre tú y la mujer, aquí está hablando de la serpiente, y entre tu simiente y su simiente. Él te aplastará la cabeza y tú lo herirás en el talón. Y aquí es donde se promete esa lucha entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Se promete que el mal va a ser aplastado, va a ser destruido. Esa es una promesa del Señor. Y si buscamos todo alrededor, no vemos en ningún lado que sea condicional. No está diciendo, bueno, pero eso depende si cumplen esto y esto y lo otro. No es condicional. Si el Señor lo prometió y no tiene condiciones, es algo que va a suceder. Y eso es lo que vemos aquí, que la humanidad en adelante le daba todos los motivos para que si hubiera sido condicional, eso no llegara. No tenemos que avanzar demasiados capítulos en Génesis para ver cómo la humanidad una y otra vez se hacía digno de la aniquilación completa, una y otra vez. Y eso es lo que vemos en Génesis 6:5, de nuevo, antes del diluvio. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era hacer siempre el mal, antes del diluvio. Y sin embargo, ¿qué pasó? El Señor ya había prometido lo que había dicho en Génesis 3:15. Ya había prometido, y por amor a su nombre, que muchas veces los profetas o los que oraban en intercesión por Israel decían, por amor a tu nombre, por las promesas que has hecho, tú no te puedes desdecir. Entonces precisamente es lo que vemos aquí. A pesar de que el Señor vio que era mucha la maldad, Él no podía olvidar su promesa previa. Así que elige un hombre que era igual de pecador que todos los demás, que en este caso era Noé, que halló gracia delante del Señor, y a través de él preserva la semilla de la humanidad, pero barre con el resto del mundo. Eso es lo que vemos. Ahora, después, ¿qué pensaríamos que pasaría? Ahora sí una obediencia, porque pues ya, o sea, nos creó, ya nos salvó una vez, otra vez volveremos a pecar. Pues la humanidad dice, sí, otra vez volveremos a pecar y cada vez peor. Todavía después del diluvio el Señor vuelve a dar otra respuesta de gracia. Siempre que vemos un juicio del Señor hay que estar atentos porque casi siempre viene también acompañado de una promesa de gracia, y eso es lo que vemos aquí también. Génesis 8:21, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre,
porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud, nunca más volverá a destruir todo ser viviente como lo ha hecho. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Yo ya sé que el hombre va a volver a pecar, no puede hacer otra cosa, esa es su intención desde la juventud. Y sin embargo, yo me comprometo a no volver a destruir todo ser viviente como lo he hecho. De nuevo, descienden del arca y no tarda mucho en volverse a manifestar la maldad y el pecado en la familia de Noé. De nuevo, y aún en ese juicio que se le da a Canaán, al hijo de Cam, también vemos esta parte, esta promesa de maldición. Este sí lo tienen en su hojita. Cuando Noé bendice a Sem, yo utilicé la versión Reina Valera 60, bendito por Jehová mi Dios sea Sem. Recibe una bendición y ya declara que a través de Sem se habría una bendición especial. ¿Y qué pasa después? Llega Babel nuevamente. Luego dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la superficie de toda la tierra. Una y otra vez el Señor da de su gracia, hace una promesa de gracia y una y otra vez el hombre vuelve a fallar y vuelve a rebelarse contra el Señor. Es un ciclo interminable en el que el hombre peca, el Señor da su gracia y el hombre vuelve a rebelarse. O sea, desde el principio ya quedó claro que el hombre no iba a poder salir de su condición, que la condición del hombre era tan caída que no podía hacer nada para evitarlo. Es más, ni quería tampoco hacerlo. No le interesa realmente. Lo que quiere continuamente es hacer su voluntad y rebelarse contra el Señor. Ahora, ¿eso no es lo que pasa en nuestros días? Es lo mismito que pasa en nuestros días. Con más tecnología, con más estudios, con más ciencia, con más lo que ustedes quieran, el hombre no se ha hecho mejor. Sigue igual o tal vez peor. Decía un filósofo, simplemente se hizo un demonio más hábil. El hombre se hizo un demonio más hábil. Tiene más herramientas a su alcance para llevar a cabo la maldad. Eso es lo que vemos. Y no son nuestras vidas también, ya lo decía Pat también. Nuestras vidas son ese continuo reflejo de pecado y de gracia. Pecado, gracia, pecado, gracia. ¿O alguien aquí no peca? Dígame para que me enseñe también a no pecar. O sea, ¿cómo es entonces que un pueblo que es pecador, inclusive el pueblo del Señor, cómo es que un pueblo como el del Señor, que es pecador y que nos reconocemos como pecadores, puede ser salvo? Bueno, ya establecimos que el hombre es malvado, que es digno de muerte y que inclusive más que la muerte física. Pero nos podría quedar la idea entonces que cuando el Señor nos dice que regresemos a Él, se trata entonces de que pues simplemente es portarse bien, es simplemente es ir al Señor. Pero la Biblia nos dice que no podemos hacer eso. Dice Romanos 3, 11 y 12, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. De nosotros no nace eso. ¿Qué sería más bueno que ir al Señor? Para nuestra vida, para nuestra eternidad, ¿qué sería más bueno que ir al Señor? Pues no hay quien haga lo bueno. Y si nos queda duda, pues no hay quien busque a Dios. Y es por eso que es el Señor el que tiene que actuar. Y eso es lo que vemos aquí con la elección de esta línea de Sem. Del diluvio a Abraham ya habían pasado más o menos 10 generaciones. Y algunos eruditos pues ya saben que luego no falta quien quiera hacer cuentas y proyecte números para acá y para allá. Bueno, algunos calculan que ya la humanidad debería haber llegado en ese momento como a 15,5 millones de habitantes. Imagínense cuántas familias, cuántos pueblos, cuántas ciudades. Pero el Señor solamente toma una familia y de esa familia solamente una línea. Ni siquiera todos los de la familia que se abría así como embudo, ¿no? Sigue siendo solo una línea, no se va abriendo. No se va abriendo a los hermanos y a los hijos, sino solamente una línea. Pero esa elección no fue al azar. Ya habíamos dicho que si la bendición había sido de manera especial por Sem, necesariamente tenía que venir por esa familia, no podría venir ni por Cam ni por Jafet. Sin embargo, escoge una línea entre las varias miles de líneas que pudo haber elegido. Si ya había como 15 millones de habitantes, ¿quiénes eran todos los demás? Pues quién sabe, la verdad es que no sabemos, sus nombres se perdieron en la historia, solamente sabemos estos nombres. Y solamente sabemos que tiene que ver con la promesa que ella había dicho previamente a Sem, pero también la promesa que había dicho previamente a Adán, a Eva y a la serpiente, y también lo que había establecido en los pactos.
Ahora, recordemos que las bendiciones no solamente eran para los hijos. Cuando hizo la bendición hacia Sem, no solamente era Sem, y cuando dijo a los hijos de Canaán, no solamente era a sus hijos inmediatos, sino a todo lo que sería su línea. Bueno, nosotros sabemos en este día que no todos los que eran el pueblo de Israel fueron salvos tampoco. Nosotros sabemos también, tenemos un concepto que se llama la iglesia visible, y en la iglesia visible sabemos que también no todos son salvos. De la misma manera aquí, no solamente porque vinieran por la línea de Sem significa que todos iban a ser salvos en automático. De hecho, ese era el error de los fariseos. Somos descendientes de Abraham, en resumen, somos salvos. El Señor dice, no es eso, no es así. Hay una doctrina que también recorre algunas iglesias que no tiene ningún problema con la idea de que el Señor eligió a los suyos antes de la fundación del mundo, como lo dice claramente la Biblia. No tiene ningún problema con eso. El problema que tienen es que ellos consideran que esa elección se basó en que el Señor desde la eternidad vio quiénes iban a ser receptivos al Evangelio y lo iban a aceptar, y entonces a esos son a los que eligió. Pero en ese caso, imagínense, el Señor es creador y el hombre es la criatura, y el Señor se subordina a las decisiones de las criaturas que Él formó. ¿Eso tiene sentido? Entonces ya no estamos hablando de un Dios soberano, omnipotente, porque se subordina a lo que hace la criatura. No, de hecho, uno de los predicadores más famosos, Charles Spurgeon, decía: el Señor predestinó a unos no porque sabía que lo iban a aceptar, los predestinó porque sabía que lo iban a rechazar, y por eso los predestinó para que lo aceptaran. Y eso es lo que vemos claramente en la Biblia, y eso es lo que vemos en la genealogía. Una línea de hombres bien pecadores, pecadores como todos los demás, a los que el Señor hace partícipes de su gracia. Ahora, estoy diciendo que todos y cada uno de estos eran salvos. No lo podemos asegurar de todos. Pero una cosa que sí podemos asegurar es que el Señor los conoce. Que el Señor los conoce. No se nos dice por qué los elige, salvo que era una promesa que ya había sido dada a Sem. Pero nosotros, no sé si alguien de aquí alguna vez ha pensado, bueno, ¿por qué el Señor me eligió? Y sobre todo después de pecar. Que, o sea, claramente se ve que yo soy un pecador. Claramente se ve que seguiré pecando. ¿Por qué el Señor me eligió siendo pecador, siguiendo llevando y no pudiendo con ciertos pecados? Tal vez he mejorado, pero sigo pecando. ¿Por qué el Señor me eligió? Fíjense, una cosa que puede llegar a pasar es que, no sé si algunos lleguen a creer, que toda la humanidad está como que en un costal, y de repente el Señor metió la mano al costal y dijo: estos son salvos. Como nosotros tal vez escogeríamos algo de entre todo lo que es igual, ¿no? Pues si todo es igual, ¿qué caso tiene andar distinguiendo uno de otro? Pues agarro un puñado y pues estos son los salvos. Pero eso no es lo que dice aquí tampoco. Lo que aquí está diciendo es que es alguien, un Dios, que los conoce por nombre, que los conoce de qué familia vienen, que los conoce a los cuántos años tuvieron hijos, que los conoce de quiénes eran sus hijos, que los conoce el tiempo que vivieron. O sea, a nosotros nos pasa, a mí me pasa mucho, ya me empieza a pasar cada vez más, que te encuentras a alguien en la calle, a este lo conozco. ¿De dónde? No me acuerdo. Ya 2 días después, ¡ay! Pepe Rodríguez, no sé qué nombre diga. Y me acuerdo. Con el Señor no es así. Y qué especial es que el Señor nos conozca de esa manera tan íntima. Si hubiera una trivia de Ramón, si hubiera una trivia de Alex, de Juanito, si hubiera una trivia, el Señor la ganaría. No hay nada que le podamos preguntar: oye, ¿cuál es el sabor del helado favorito de Juanito? Ay, no sé. Usted lo sabe. Oye, ¿a los cuántos años se casó Ramón? Yo no sé, pero el Señor sí lo sabe. Y no solo conoce a Ramón, conoce a sus papás, conoce a sus abuelos, a sus bisabuelos. Qué especial que sea el Señor el que nos conoce de esa manera. Y ¿saben qué es más especial? Porque también conoce nuestros pecados. Conoce nuestros pecados. Y cuando le hemos dado suficientes razones para que dijera: híjole, a ver, mejor lo catafixio por otra fichita, el Señor se sostiene, porque su elección fue por gracia. No tenía que ver con mi cumplimiento de nada. Cuando el Señor me eligió y los eligió, no tuvo que ver con que vio que iban a hacer, iban a creer, iban a desarrollar. No, el Señor elige nada y lo hace hacer cosas.
Aquí agarró a Abraham, pero pudo haber agarrado a cualquier otro. Y pudo haber hecho lo mismo que hizo con Abraham. Pero el Señor se plació en Abraham. ¿Por qué? No lo sabemos. Aquí mismo la palabra de Dios nos dice en Josué, fíjense, Josué 24, 2 y 3. Josué le dijo a todo el pueblo, así dice el Señor Dios de Israel, al otro lado del río, y recuerden, fíjense, aquí parece hasta un recordatorio. El otro lado era el significado precisamente de Eber, que era precisamente donde viene el nombre de Hebreos, ya lo habíamos platicado en alguna ocasión, pero aquí lo remarca 2 veces y se me hizo interesante resaltarlo también yo. Al otro lado del río habitaban antiguamente los padres de ustedes, es decir, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a otros dioses. No dice, oye Abraham, te elegí a ti porque la neta ya de los que quedaban ya solamente tú me adorabas, y tus papás también y tus abuelos y en fidelidad a ellos. Eran todos paganos. Dice, entonces tomé a Abraham, padre de ustedes, del otro lado del río y lo guié a toda la tierra de Canaán, multipliqué su descendencia y le di Isaac. ¿Qué otra cosa vemos aquí? Que es el Señor el que da a los hijos. Es el Señor el que da a los hijos. El Señor le dio a Abraham a Isaac y podemos asumir que todos estos hijos también fueron dados por el Señor. Y de hecho es lo que dice la palabra de Dios, son una bendición del Señor. Así que con lo que hemos visto hasta el momento, y lo vimos en grupos de amistad, podríamos decir, bueno, la genealogía terminó con Abraham, ¿y eso qué? Bueno, recordando lo que vimos en Mateo 1:1 que decía, genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, aquí también podríamos decir Abraham, hijo de Sem, hijo de Eva, hijo de Adán, pero pensando en la línea mesiánica sería más ilustrador decir hijo de Eva. Esta genealogía tiene el propósito de resaltar esa línea mesiánica que iba a llegar hasta Abraham. Cuando juntamos esas 2 genealogías, la del capítulo 5, que es de Adán o de Eva, si lo queremos ver así, a Set, pasando por Set y después a Sem, y esta del 11 que pasa de Sem hasta Abraham, nos damos cuenta de esa línea que lleva al Mesías. Pero también sabemos, y lo vimos en el grupo de amistad, que Abraham no era el eslabón final de esa línea, sino que esa línea iba a llegar eventualmente a Jesucristo, y eso es lo que vimos en Mateo 1:1. De nuevo no lo voy a decir, ahí lo tienen en su hojita, creo que lo tienen. No lo tienen. Jesucristo, genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Bueno, eso es lo que le estaba explicando ya en el tiempo de la iglesia el apóstol Pablo a Timoteo, que esa salvación del pecado ya había llegado en Cristo, y esa salvación seguía siendo algo que el Señor nos dio por gracia, y que en esa salvación también intervenía la elección del Señor. En el pasaje que tienen ahí en su hojita, viene 2 Timoteo 1, versículos 9 al 10. Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, así como Abraham fue escogido de un pueblo pagano, ¿sabes qué? Así fuiste tú también escogido. No fue por nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. El factor ahí es Jesús, y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien puso fin a la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, que si alguno cree en Él, aunque muera, vivirá. De nosotros ya no va a poder decirse algo así como esto. Si nosotros somos creyentes, ya no se va a poder decir de nosotros, y fulano murió. Porque ya no morimos, ya hemos pasado de muerte a vida. Y eso es lo que precisamente es el Evangelio, lo que nos muestra aquí Pablo dirigiéndose a Timoteo. ¿Qué es el Evangelio? La respuesta de Dios a la condición caída del hombre. Eso es, que el hombre era pecador, que está perpetuamente enfrentado con el Señor, a menos que el Señor deposite su gracia en el hombre, porque de otra manera el hombre no tiene más que ir acumulando pecados y agravios en contra del Señor, y su destino seguro es la muerte. Sin embargo, envió a Jesucristo para que viviera la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir y también pagara el castigo de nuestros pecados. Ese es el Evangelio. Pero también nos decía la lección que esa genealogía no terminaba en Jesucristo, sino en todo aquel que ha creído en Él. Mi pregunta para ti es, ¿no quisieras tú que esa genealogía siguiera después de ti? ¿O quisieras que esa genealogía se terminara efectivamente en ti? Porque no le compartiste a nadie, porque no le pusiste a nadie enfrente las noticias del Evangelio, la buena noticia de la salvación. Si tú eres creyente, esa genealogía continúa, pero no quisieras que esa genealogía siguiera después de ti.
Y eso es a lo que somos llamados como iglesia, que esa genealogía continúe y continúe y continúe más allá de nosotros, más allá de nosotros. La Biblia nos dice que en el tiempo de los jueces se levantó una generación que no conoció al Señor. Que el Señor nos permita que no seamos nosotros una generación similar, que después de nosotros se levante una generación que no conozca al Señor. Más bien vamos a orar para que el Señor nos dé ese valor de proclamar su evangelio, de proclamar su salvación en Cristo, de proclamar que el Señor es fiel a sus promesas, y en todo lo que vemos en la Biblia también podemos ver no solo juicio, sino también la gracia del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque todos aquí hemos visto, hemos experimentado cercanamente, a veces muy cercanamente, la experiencia de tu juicio, de la muerte, de la paga de nuestro pecado, Señor. Pero también ahora, al ser llamado, nos das la experiencia del gozo de la salvación, de tu gracia. Señor, sin embargo, como muchas veces se canta, muchas veces guardamos ese tesoro para nosotros y no buscamos llevarlo a otros oídos, no buscamos llevarlo, Señor, a otras mentes. Señor, ayúdanos, Señor, a que siempre proclamemos tu evangelio valientemente, que siempre nos interesemos por la vida y, Señor, por la muerte de los demás, por el juicio que ha de venir, Señor, y que solo tú sabes cuándo es. Por lo mismo nuestra iglesia, tu iglesia, debe ser apurada, debe ser proclamadora de tu evangelio con urgencia, Señor. Te rogamos que también esta verdad sea recordada en los tiempos de la prueba, en los tiempos de la aflicción, en los tiempos, Señor, en que nosotros empezamos a dudar si realmente nos conoces, si realmente estamos en tus manos, si realmente tus promesas son verdaderas. Te rogamos, Señor, que siempre recordemos esto, que tus promesas serán cumplidas, palabra por palabra, Señor, y que nosotros tenemos la confianza en un Dios todopoderoso que se acuerda de sus promesas. Guárdanos, Señor, también en este día. Permítenos también participar de la propagación de tu evangelio. En el nombre de Jesús oramos. Amén.